trajeron sus Biblias? Amén. Ábralo ahí en Lucas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21 dice así la palabra de nuestro Dios. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe qué significa eso? Al mundo, a las personas que estaban, hermano Pepe, a las personas que estaban presentes ahí, les estaba diciendo: yo soy el Mesías. Gracias, hermano. Imagínese una persona que llegue y usted está esperando por años, que, oye, ¿cuándo viene el Mesías? Y esa persona empieza a leer aquí en el púlpito y luego va y se siente: hey, yo soy. Hoy se ha cumplido esa palabra aquí con ustedes. Imagínese el impacto de las personas, sentir esa emoción. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres. Rogamos que tu palabra, Señor, nos hable a cada vida y a cada corazón hoy, Señor. Prepara sus mentes, prepara sus corazones, Señor, para que pueda ser de bendición y edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. El tema que estaremos compartiendo hoy es un ser extraordinario. ¿Quién cree usted que es ese ser? Un ser extraordinario. ¿Quién cree que es? Nuestro Señor Jesús, Dios hecho carne, Jesús, Jehová. ¿No es así? Jehová de los ejércitos. Si vemos esta escritura en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, Jesús está leyendo una escritura que pertenece al Antiguo Testamento. ¿No es así? 700 años antes, en Isaías capítulo 61, justo en ese momento, Cristo Jesús dijo que se había cumplido en ese mismo instante. Qué interesante es eso, ser parte de una profecía al momento. O sea, imagínese, viene el rapto y que en este momento, así venga el rapto, usted está dentro del cumplimiento de una profecía. Yo creo que eso es algo asombroso, ¿no cree usted? Y a mí me encanta la Navidad por muchas razones. Y una de ellas es una palabra que sobresale y es la palabra regalo. Amén. Si pensamos en esa palabra, en ese tiempo, todo el mundo se olvida del pasado, se olvida del futuro y se enfoca ¿dónde? En el presente. Pero sobre todo de presentes a presentes, nuestro Señor Jesús, el mejor regalo. ¿No es así? Y fíjese, si uno piensa, por ejemplo, en los magos, fíjese lo que hicieron ellos. Ellos le trajeron presentes a nuestro Señor Jesús, como todos sabemos. En lo personal, para mí, fue el primer baby shower de María. ¿Pero por qué, pastor? Le trajeron regalos, le trajeron oro, le trajeron incienso y le trajeron mirra. No le trajeron pañales, no le trajeron cuna, no le trajeron un chupón, tal vez un zurrón, un cunero, dinero o un money tree. No, le trajeron oro, incienso y mirra. Pero vemos aquí que antes del oro, antes del incienso y la mirra, el primer y el mejor regalo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice el texto? La frase que sobresale ahí es que ha dado. ¿No es así? Que ha dado el mejor regalo, nuestro Señor Jesús. Fíjese, los regalos que le dan a usted o tal vez recibió en esta Navidad, ¿usted se puso feliz o contento o no? Sí, aumentamos algunos kilos también, ¿no es así? Pero damos gracias a Dios por ello. Pero esos regalos que a usted le han dado, le dieron en esta Navidad, ¿le pueden dar vida eterna?
No, al contrario, con el tiempo se acaban, como dijo Pablo, ¿no es así? Le dan satisfacción temporal, pero si vemos que Cristo Jesús, Él murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados pasados han sido perdonados. Nuestros pecados en el presente también hoy han sido perdonados y en el futuro. Bueno, pastor, si han sido perdonados, entonces ¿para qué pedimos perdón? Ese es el punto para que vuelvas a reconectar tu relación con Dios. Amén. Y fíjese, entre todo esto, nuestros pecados pasados son perdonados, un propósito para vivir hoy en el presente y sobre todo un lugar en el cielo en el futuro. ¿Todo por qué? Por nuestro Señor Jesús. Si usted sabe, del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz al morir, de la tumba al trono, pero sobre todo a nuestro corazón, si es que lo tenemos, como dice ese canto, ¿no es así? Dejaste el trono para mostrar y ahí está ese bonito canto. Dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa eso? Maravilloso, de maravilla, como decimos aquí, de aqueas. Gracias a Dios por su don inefable. También dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repita conmigo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús, un ser extraordinario, es lo que vemos en la persona de él, ¿no es así? Ahora, en primer lugar, bueno, ¿qué es lo que vemos en este ser extraordinario? En primer lugar, un nombre extraordinario. Vemos la palabra, ahorita vamos a leer un texto ahí, pero una ocasión una señora, una ancianita, le pregunta a un niño, oye, mijo, ¿cómo te llamas? Ay, señora, pues ya ni sé. Pero ¿cómo es eso, niño? ¿Cómo no vas a saber cómo te llamas? Bueno, pues verá, mi papá me dice Francisco, mi mamá me dice Pancho, mis hermanos me dicen Paco y mis tíos me dicen Kiko. Y cuando estornudo me dicen, ay, Jesús. Entonces ya no sé realmente ni cómo me llamo. ¿Usted ha notado que hoy en estos días los mexicanos usan todo tipo de nombres? ¿Verdad que sí? A sus hijos por muchas razones, tal vez por el abuelo, por el papá, por un cantante, por un actor en una telenovela o simplemente, ya ve que el calendario tiene en los días ciertos nombres. ¿Sí ha visto eso o no? Tal día, pues tal, ¿verdad? Y le ponen el nombre a su hijo conforme al día en que nacieron. Y creo que muchos mexicanos lo hacen, pero yo creo que hoy en día los nombres mal usados, ¿verdad? Hay algunos nombres que son mal usados y otros bien usados. Por ejemplo, a mí me pusieron Fidencio, ¿por qué? Por el niño Fidencio. ¿Por qué le pusieron a usted su nombre así como se lo pusieron? No lo sabemos. Qué bueno que no le pusieron Nabucodonosor. Qué bueno que no le pusieron Altajerjes, ¿verdad? O otros nombres bíblicos que en ese tiempo los mejores. Pero en nuestros tiempos se oyen un poco raro. Pero ¿sabe qué? Los nombres más usados entre los mexicanos, ¿cuál cree usted que son? Jesús, María y José. Hasta cuando estornudan o tienen sueño cuando vos dicen, ¡ay! Jesús, María y José. ¿Sí o no? Son los más usados. Estoy seguro que aquí hay un José. A ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. 3 José nada más en José. Si pensamos en María, María Zárate, María, la de Alto Bonito, la que vive aquí en La Joya. ¿Quién más se llama María? Hermana Luz María. Allá también tenemos a Lupita. Oiga, es algo muy común, ¿verdad que sí? Jesús, María y José. Ahora, yo creo que, pero si usted ve, si pensamos, José ni María tuvieron el privilegio, usted tal vez tuvo el privilegio como padre de decirle, tú te vas a llamar así, mijo. Pero José y María no tuvieron ese privilegio. ¿Por qué? El ángel vino, les da un mensaje en Mateo 1:21, y fíjese lo que dice el texto ahí, vea conmigo, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A ver, repítelo conmigo, Jesús. Y fíjese lo que sigue, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que si fuera sido por José, tal vez José le hubiera puesto José Junior. Ahora imagínense tal vez, porque Junior salvará a su pueblo de sus pecados. Como que no se escucha bien, ¿verdad que no?
Pero fíjense cómo Dios no, porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Fue Dios quien escogió ese nombre para Jesús. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Es en sí lo que significa. Porque usted, pastor, en otro texto dice Emmanuel. Bueno, el escritor simplemente puso el significado. Mira, este es el nombre de lo que esto significa. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y es entonces que tendremos a Dios entre nosotros. Eso es lo que quiso decir el escritor, pero le ponen Emmanuel, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Ahora, ningún otro fundador de otra religión dijo ser Dios. Solamente Jesús. ¿No es así? Y vemos aquí que tan poderoso es su nombre. Fíjense nomás que la historia está dividida entre antes y después de Cristo, y que es solamente a través de Jesús que entramos al cielo. Pastor, ¿qué de las demás religiones? Ese es problema de ellos. Si usted ve en cada religión, Dios es representado. Aunque aplicado de una manera errónea o equivocada, pero la mayoría de las religiones reconocen a Dios como Dios. ¿No es así? Pero sus doctrinas, sus enseñanzas, sus ideas, a veces son antibíblicas. ¿Por qué? Porque creen lo que, que aquella persona dijo esto, y aquella persona nos enseñó esto, y es donde se hacen las herejías. Y Dios queda distorsionado en la mentalidad de muchas personas, pero es solo a través de Jesús que entramos al reino de los cielos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la palabra, Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Si vemos en la Biblia, cuando se nombraba a un hijo, siempre tenía propósito. Cuando se le ponía el nombre a cierto hijo o a cierta hija, tenía un propósito, pero también era conforme a su llamado. Por ejemplo, si pensamos en Elías, mi Dios es Jehová, y vea la historia de Elías, y se da cuenta como, no, sí es, porque había mucha idolatría. Vemos también Eliseo, Dios es mi salvación. Oye, y usted estudia la historia de Eliseo y se da cuenta, no, realmente lo es. Y vemos en Daniel, Dios es mi juez. Oiga, porque había mucho asunto legal donde él estaba, y vemos cómo Dios tenía su propósito. Pensamos en Esther, también significa estrella. Ezequiel, Dios es fuerte. Gabriel, fuerza de Dios. Isaías, mi bienestar es Dios. Ángel, mensajero. David, el amado. Jacobo, al que Dios protege. Moisés, el que salva a su pueblo. Conocemos la historia. También si pensamos en Noé, significa paz. Pero a diferencia del nombre de Jesús, está representando a Dios. Isaías lo dijo. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y en ese tiempo fue una señal momentánea en el tiempo, pero una señal también para el futuro que era para ese tiempo de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego usted se va al Nuevo Testamento, quiero que vaya ahí, Mateo 1:21. Vaya ahí, Mateo capítulo 1, versículo 21. Ve lo que dice el texto. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús, ¿sabe qué es lo que significa? Jehová. Significa Yeshua. Significa que Dios es mi Salvador. Y fíjese, no hubo desacuerdos en José ni en María en cómo ponerle. No buscaron en un libro, no se fueron al internet. Oye, ¿cómo le ponemos como tu abuelo? No, ellos ya sabían cómo debían de ponerle. Si usted ve, nada más en la palabra, se menciona el nombre de Jesús como unas 600 veces. Bastante el nombre de Jesús. Quiero que vaya a Filipenses 2:9. Fíjese lo que dice el texto ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 2, versículo 9, tal vez lo tiene ahí en pantalla, ¿sí? Dice el texto, por lo cual Dios
también dice, ¿qué es lo que dice el texto? Le exaltó, ¿hasta dónde? Lo máximo, hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes son esos? Los glorificados, los que ya han sido redimidos. Y luego dice, y en la tierra, los esperanzados, nosotros que un día vamos a ir al cielo. Y luego dice, y debajo de la tierra, ¿quiénes son esos? Los condenados. Aquellos que dicen, el infierno no existe. No, sí está. Dice que los muertos van a doblar su rodilla. Amén. Y dice el texto, y toda lengua, o sea, de todas las naciones, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Si usted ve, ha estado escuchando las noticias, el presidente dio un mensaje de Navidad. ¿Quién lo escuchó? Ni un presidente había hecho eso. Ni un presidente citar la palabra. Ni un presidente exaltar a Jesús. Ni un presidente dar la razón verdadera de la Navidad. Solamente este presidente, por eso el diablo no lo quiere, por eso la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque no tiene tapabocas, como quien dice, un filtro político. Lo que yo pienso, yo lo digo, no me importa quién se ofenda, quién se vaya a lastimar, si es político o no, yo lo voy a decir, gloria a Dios. Amén. Qué interesante es eso. Ahora, vemos en la vida de Jesús que no servimos a cualquier hombre. Dios, hombre, Jesucristo, ¿no es así? Si usted ve, los magos viajaron 1,300 millas, atravesaron montañas, atravesaron valles donde había ladrones, tal vez había frío, había lluvia, el sol, pero ellos vencieron todo obstáculo para llegar a Jesús. Personas que no tenían nada que ver con Dios y con el pueblo de Dios, eran astrónomos, amén, porque dicen, eran los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, eran sabios. Que significa astrónomos, personas que estudian, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo va a pasar tal meteorito? ¿Cuándo va a pasar el Milky Way? Cosas así, ¿verdad? Pero vemos de que ellos, a pesar de todo, dice el texto en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quién? Unos magos. En vez de Herodes, en vez de los cristianos en ese tiempo, en vez del pueblo israelita estar como, hay que buscarlo, indagar. No, personas que no tienen nada que ver. Y dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está quién dice el texto? No le escucho. ¿Dónde está el rey? Esos celos que le entraron. ¿Cómo que rey? ¿Quién me va a sustituir a mí? No, Señor. Por eso quería matarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para mí estos venían por aquel rumbo de Babilonia. Daniel estuvo ya mucho tiempo en ese entonces ahí. Estuvo predicando y enseñando la palabra y la palabra empezó a correr. Y él empezó a, como quien dice, a dar el mensaje. Y el mensaje empezó a llegar. Y Dios empezó a hablar a las personas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jesucristo, hermanos, no es cualquier persona. Él habla al mundo con o sin Biblia, sin evangelio, Él le habla a las personas, sea quienes sean las personas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y fíjese Jesús, Él es Dios. Segundo lugar, es la segunda persona de la Trinidad. Es el creador del universo, es el autor de la salvación, es el creador del hombre, es quien envía el Espíritu Santo, es quien va a juzgar a todo el mundo. Cuando tú te mueras, quien va a estar presente ahí va a ser Jesús. Ahí para los ateos, qué sorpresa. También es el que permite que nuestras oraciones sean respondidas, el que tiene el poder de decir, sí, échalo al infierno, o no, no lo eches al infierno. Es el que dice sí y el que dice no. Es el Hijo de Dios, poderoso es su nombre. Amén. Así que tan poderoso es su nombre que es el único que celebramos mundialmente. ¿Quién celebra a Mahoma? ¿Quién celebra a Buda mundialmente, que hasta vacaciones le dan? Hasta los ateos toman las vacaciones. Yo no creo en Dios. Pero mira, tomó las vacaciones. Ahora sí te conviene, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Quién tiene sueño? Primero, hermanos, un hombre extraordinario. Nuestro Señor Jesús, Dios hecho carne. Qué milagro, ¿no es así? Segundo lugar,
Primero, un nombre extraordinario. Segundo, una misión extraordinaria. Una misión extraordinaria. ¿Cuál fue esa misión? El texto lo dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí está la misión. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice ahí, tal vez lo salvará, a ver si se logra, porque a lo mejor me ganan con sus buenas obras. No, es afirmación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no solamente le dio un nombre, sino también Dios a través de este ángel, hey, tú tienes una misión, tienes un llamado, tienes un propósito, y su misión es salvar a las personas de su pecado, perdonar sus pecados, restaurar vidas, renovar corazones, cambiar destinos de condenación a salvación. ¿Qué otra persona ha hecho eso en nuestra vida? Nadie. Ningún ser humano. Amén. Esa es la verdadera Navidad. Es lo que realmente celebramos en estos días y es lo que significa. Navidad viene de natividad. ¿Qué significa natividad? Nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De nuestro Señor Jesús. Hay personas que a veces están cantando y dice de repente Noel. ¿Qué tiene que ver Noel con Jesús? Es en francés, nacimiento también. ¿Verdad? A veces no entendemos. Pero ¿sabe qué? Vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna y liberación de pecado. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Si no trajo su Biblia, bueno, trate de usar su teléfono, ¿verdad? Primero queremos que usen la palabra escrita, ¿verdad? Que usted pueda palparla. Segundo, si no la trajo por tal razón, bueno, use su teléfono, ¿verdad? Entonces allá afuera, úselo lo que quiera en los apps, ¿verdad? Pero si es posible aquí, hágalo, y si no, está bien, no hay problema. Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Dice, ¿otro Salvador? ¿Qué dice? Un Salvador, solamente hay uno. Solamente un Salvador para la humanidad. Y ahí da la respuesta. ¿Quién es ese? ¿Qué es? Cristo el Señor. Esa es su misión extraordinaria. Pero Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo número uno del ser humano, ¿sabe cuál es? La muerte. ¿No es así? Muerte física y muerte eterna. Es el enemigo número uno del ser humano. Y fíjese que es el justo castigo del ser humano. Que el hombre después de que muera, debe de ir al infierno. Ha ofendido a Dios, blasfema contra Dios, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de todo, no quieren saber nada de Dios, y aquel que predica de volada le cortan. ¿Usted ha visto eso en las redes sociales? De voladita, vámonos, bloquéalo, censúralo, ¿sí o no? Es la realidad. Pero vemos aquí que Él murió por nuestros pecados, y escuche esto, ¿el pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno? Usted decide, tiene dos opciones. ¿Todo pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno? Fíjense nomás que Dios odia tanto el pecado que a Satanás, mire, así lo expulsó del cielo. Antes de que llegara una brizna de pecado en el cielo, ¡fu!, cayó como un rayo, dice la palabra. También Dios odia tanto el pecado que expulsó a Adán y Eva. No hay nadie se va a dar cuenta. Está bien, muchachos, lo voy a dar chance. Pero la siguiente vez ya sabe. No. La primera, vámonos. ¿Qué dijo a Adán? Pues mejor fuera del paraíso con Eva que dentro del paraíso sin Eva. Así que, Señor, pues el diablo él tiene la culpa. Mejor voy con ella, ¿verdad? Y también Dios odia tanto el pecado que trajo el diluvio a todo el mundo entero. ¿No es así? Qué horrible fue eso. Dios odia tanto el pecado que trajo a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si Dios no odiara tanto el pecado como algunos dicen, ¿para qué mandó a su Hijo? ¿Sí o no? Es la realidad, hermanos, de todo esto. Y esa es la razón de la Navidad. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista en Juan 1:29? Miren nomás. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que decía Juan? El siguiente día dice el texto que él ve
a Jesús. ¿Y qué es lo que dice de él? He aquí el Cordero de Dios que tapa como el Antiguo Testamento mientras venía el Mesías. No, que quita el pecado. Miren nomás, de todo el mundo. No sé quién lo dijo, pero dicen, Dios creó el sol para decirte buenos días, la luna para decirte buenas noches y la cruz para decirte te amo. Oye, qué amor de Dios, ¿verdad que sí? Por eso Jesús murió en mi lugar, en esa cruz, murió por mi deuda de pecado. Él tomó nuestro lugar, por eso predicamos, Cristo es nuestro sustituto. Él tomó mi lugar del cual yo merecía. Fíjese nomás, bajó del cielo para nosotros tener un lugar en el cielo. A través de Cristo Jesús, lo que no pudieron hacer los sumos sacerdotes cada año, miren nomás, lo que no pudieron hacer tal vez los ídolos, ciertas religiones, Cristo Jesús lo hizo en cuestión de horas, que hasta el cielo se nubló, como una señal de que dijo Dios, ya, aquí estamos, como quien dice, quiero que escuche esto a ver si usted me lo entiende. Fíjese nomás, en la cruz es donde el amor de Dios y la ira de Dios se saludaron. La ira sobre nosotros. El amor y se saludaron, perdonados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo Jesús. Gracias a nuestro Dios. Es por esa razón, hermanos, que el velo del templo se rasgó por la mitad del centro. Y fíjese, no fue de abajo hacia arriba. Es que el deterioro por el tiempo se desgastó, se fue ahí con la humedad, se fue rompiendo y por eso en el pequeño terremoto que pasó, por eso se rompió. No, era 10 centímetros de ancho ese velo. No era cualquier tela como los de ahora. Y aparte, Josefo decía que ese velo, para que alguien pudiera romperlo, dice, tú necesitabas, dice, aún poner un caballo en cada lado, y los caballos, dice, batallarían para romperlo. Y fue no de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que era un asunto divino. ¿No es así? Así que yo creo que entre todo esto vemos de que fue una mano divina que lo rompió como una señal de que tenemos ahora entrada al cielo. Nadie podía entrar detrás de ese velo, solamente el sumo sacerdote una vez al año y con un montón de reglas. Usted lea el Pentateuco, se da cuenta ese montonal de reglas que su ropa interior tenía que ser de cierta calidad. Y si no, mira, vámonos, una gotita de sudor no era permitido. Amén. Fíjese nomás, pero ahora quitó ese velo Dios, ahora tenemos entrada libre por Cristo Jesús. Qué interesante. Y ese velo colgaba, si no me equivoco, por 4 palos de acacia, una madera muy resistente. Y vemos de que aún así se rompió. Y dice Hebreos, capítulo 9, vaya ahí. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Hebreos, capítulo 9, versículo 24, dice el texto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en él, estaba en Jerusalén. Él estaba arriba en Gólgota, siendo crucificado, pero entró espiritualmente y rompió como quiera ahí, pero aunque no haya entrado en ese terrenal, dice, no importa tanto. Fíjese lo que dice ahí, el que estaba en Jerusalén, pero dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el que estaba ahí en Jerusalén, figura del verdadero. ¿Y a poco hay un verdadero, pastor? Sí, dice el texto, sino en el cielo mismo, ¿para qué? ¿Para qué? Para presentarse, dice, ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Nada más en esa frase, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Usted piense en esos ídolos, dioses falsos o de otras religiones que ellos dicen, este es nuestro Dios. ¿Puede hacer esa persona ir ante Dios por nosotros? No. Solamente Jesús. Y dice el texto, más adelante, el versículo 26, fíjese lo que dice la segunda parte, se presentó una vez para siempre. Así dice, yo hice mi sacrificio, no es necesario morir 2, 3, 4, 5 veces. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar, ¿qué cosa? De en medio del pecado. Miren nomás, Él es el único que es capaz de quitar ese pecado de nosotros. Él es nuestro abogado, pero también es nuestro Salvador. Amén. A ver, diga conmigo, Él es nuestro Salvador. Amén. Así que la única persona que nos puede llevar al cielo es ¿quién?
Cristo Jesús, hermano. Nadie en la historia ha entrado por ese velo, solamente Jesús. Si usted lee el Apocalipsis, ¿qué es el Apocalipsis? Es profecía. ¿De dónde? Del futuro que todavía no pasa. Amén. Pero va a pasar. Y dice la palabra que cuando están recibiendo los castigos de Dios, sobre la tierra se abren sellos y otras cosas más, ¿sí o no? Y entre todos ellos como, hey, vamos a abrir esto, ¿quién es? Y dice, y no se encontró nadie digno, nadie. Pero luego, ¿qué dijeron? Y aquí el Cordero de Dios. Y viene ahí, a ver, háganse un lado, raza, yo les voy. A ver, órale, ahí está, listo, vámonos. ¿Quién? Jesús. ¿Quién tiene esa? A ver, usted dice, pero pastor, ¿qué de este? ¿Y qué de aquel Dios de esta religión y el Dios de aquella religión? ¿Quién estaba ahí? Jesús. Nadie más. El futuro a mí me está diciendo que el único válido ante Dios es Jesucristo. Entonces ya te está diciendo Dios que es lo verdadero. ¿Para qué andas ahí con santos o con cosas que no debes? Ahí está la realidad, pero ¿qué es el problema? No leemos la palabra de Dios. Amén. Confucio no lo hizo, hermanos. Aunque él hubiera entrado al karma, como dicen ellos, no lo hizo. Buda no lo hizo, aunque alcanzara el nirvana. Krishna no lo hizo, aunque alcanzara el moksha. Mahoma tampoco lo hizo, aunque hicieran las 5 pilares de esas reglas muy distintas de ellos. Los papas no lo hicieron, aunque hicieran todos sus ritos. No aparece ahí. En ese momento en el Apocalipsis del futuro, no aparecen. La Virgen no lo hizo, aunque fue la madre terrenal de Jesús y tan cerca que lo tuvo. John Smith no lo hizo, aunque hiciera las mejores obras de los mormones, ¿verdad? Charles Russell de los testigos tampoco no lo hizo, solo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús, hermanos. Es el que adoramos, es el que servimos. Amén. Dice la palabra que Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay, dice, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro mayor problema es el pecado. Amén. Por eso Dios envió un Salvador que es Cristo Jesús. Si usted ve Simeón estando en el templo, oye, tantos años tengo esperando al Mesías. Y dice él en Lucas 2:30, porque han visto mis ojos la salvación, dice tu salvación. Ahora sí ya puedo morir en paz, decía él. ¿Y qué es lo que él tenía? Tenía a Jesús cargado en sus brazos. Miren nomás, ay, qué bonito bebé. Porque han visto mis ojos tu salvación, dice el texto. Jesús, vemos de que no vino y cumplió su misión y se fue con manos vacías. Raza, ya lo cumplí, ya fui morí, así que Dios les bendiga, Dios ahí los guacho, vámonos. No fue así de sencillo. Fíjese nomás, estaba un ladrón a su lado en la cruz, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que le dijo? Hey, ¿qué le dijo? ¿De cierto? De cierto te digo que hoy, no, vienen y suenan su puerta. No, cuando usted se muere, mire, quedamos en negro, quedamos en nada y hasta la resurrección vamos a despertar. Pero ¿cómo está eso? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué decía Pablo? Mejor es morir y estar presentes al Señor. ¿Cómo está eso de que tu alma se duerme? Las almas no duermen. ¿Quién le dijo eso? Dormemos nosotros en cuerpo porque nos cansamos y para reponernos, pero las almas no. Y observen que un ladrón fue el primer compañero, a lo que vemos aquí, de nuestro Señor a la entrada del paraíso. Llega ahí como, ¿nadie debe de entrar todavía? ¿Quién es? Imagínense, van y abren las puertas, ahí los ángeles como, ¿quién será, verdad? Y abren la puerta y ¡fum! La luz de resplandor, ¿verdad? Por Jesús. Y vemos ahí, ¿quién es este? Jesús, Rey de Gloria. Pero oye, espérense, ¿no viene solo? Alguien más viene con él. ¿Quién es este? Dichoso que viene caminando con el Redentor. ¿Será Esteban? ¿O será ese Pedro, ese gran predicador? ¿Será Pablo? ¿Será el apóstol Juan? Pero para su sorpresa, ¿what? ¿Un ladrón? Imagínense los ángeles ahí, ¿verdad? Qué interesante. Entró por las puertas del paraíso. Miren nomás, con un ex ladrón, ¿verdad? Porque se había arrepentido ahí. Miren nomás, qué elección de nuestro Señor. ¿Y qué punto era esto? Imagínense, los querubines de gloria tal vez se hicieron a un lado, se postraron ante Jesús. De repente como que levantaban la cabeza y como,
¿Quién es ese? Imagínense. ¿Y por qué? Él no se quiso venir con las manos vacías. Como una demostración, como quien dice, el Salvador llevó a un ladrón con él al paraíso como un ejemplo. Yo vine a hacer algo y yo vine a cumplir mi misión y vino a decirle a todas las potencias celestiales, traigo a un pecador conmigo y solamente esto es una muestra del resto que muy pronto van a venir. ¿No es así? Miren, aquí lo comprobé. Yo vine a una misión, aquí está la misión. ¿Quién es este? Mira, era un ladrón y aquí lo traigo para que sepan. Amén. A ver, diga, para que sepan. ¿Verdad? Así que por eso dice la palabra, Él es el gran perdonador. Dice Isaías 55:7, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Qué interesante. Un hombre extraordinario, una misión extraordinaria y tercero, una salvación extraordinaria. Amén. A ver, repítalo conmigo. Una salvación extraordinaria. Una ocasión un evangelista que le encantaba predicar donde quiera, fuera donde él fuera, él predicaba el evangelio. Y a él le gustaba ir a ver los jockey, ¿verdad? Esos que juegan con los caballos, que es el jinete profesional. Y estaba ahí este hombre, donde él iba ahí caminando, pues ¿a quién me encuentro para compartir la palabra? Y donde él iba, ahí se encuentra un jockey, ahí en su caballeriza, y le empieza a hablar del evangelio. Jesús te ama, Jesús murió por ti, derramó su sangre por ti, Él te ama. Dale una oportunidad. Y el hombre le dice, oiga, esto no es un lugar para estar hablando de religión, amigo. ¿Qué fin estás buscando hablando de esa religión aquí en un establo? El evangelista, wow, no es el fin, amigo, es el principio. ¿No sabe usted que Jesucristo nació en un establo y que aparte durmió en un pesebre? ¿Sabía usted que el cristianismo empezó en un lugar como este establo, pero mucho más pobre que este? Y en este preciso lugar usted puede nacer de nuevo. Con eso fue quebrantado el hombre en su corazón y ahí mismo él recibió a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el punto de la Navidad, que las personas reconozcan que Jesús es Dios, que Él vino y murió por nosotros en la cruz, que si tú crees que si tú le recibes, tú puedes ser salvo. Ese es el punto, esa es la salvación, lo más importante, el mensaje para las personas, su salvación. Amén. Y muchos no entienden esto porque no conocen la palabra. ¿Sí escuchó eso o no? Como no la conocen, por eso hay muchas herejías. Por esa razón hay muchas falsas religiones. Y por eso hay muchas personas que dicen ser de parte de Dios y andan haciendo cosas malas. Amén. Solo la mitad de los cristianos en Estados Unidos, solamente la mitad, puede nombrar los 4 evangelios. ¿Se escuchó eso o no? Y aparte también, solo 41% de los cristianos sabe quién es Job. Aún si pensamos en los católicos, menos de la mitad no saben qué es la Eucaristía y tanto que lo hacen. Y hasta nomás para eso van el domingo y no saben qué es la Eucaristía. Por ejemplo, también muchos creen que Juana de Arco fue la esposa de Noé. Miren, nomás otros creen que las epístolas fueron las mujeres de los apóstoles. También si pensamos, otros creen que los filipenses son filipinos. ¿Qué diferencia hay entre las demás fundadores de otras religiones a Jesús? ¿Qué diferencia hay? Hay mucha, pero la gente no sabe ello. ¿Qué diferencia hay entre los demás fundadores a otras religiones que a Jesús? Si usted ve, la fe musulmana, ¿saben qué está basada? Y esa es la realidad, a eso nos dedicamos. Tenemos que estudiar y predicar la palabra de nuestro Dios y la verdad, amén. La fe musulmana está basada en las enseñanzas de Mahoma, ¿sí o no? ¿Es cierto o no? Eso es cierto. También si en el budismo está basado en las enseñanzas de Buda. El confucianismo está en las enseñanzas de Confucio. El marxismo está en las enseñanzas de Karl Marx. También la evolución en las enseñanzas y teorías de Darwin. El mormonismo en las enseñanzas de Joseph Smith. Los testigos de Jehová, Charles Russell. Cada quien tiene sus enseñanzas, ¿sí o no? ¿Y el cristianismo? ¿El cristianismo? En Cristo Jesús. Amén. Ahora, fíjense lo interesante, todas sus enseñanzas,
de estos personajes que he mencionado están enfocadas, fíjese nomás, en todos ellos, haga un lado el cristianismo. Pero de todas las demás, ¿saben qué están enfocadas? En lo que yo puedo hacer para ganarme la salvación. ¿Qué fue lo que hicieron muchos el día de la Virgen, el día 12? De rodillas. Dios, ¿sí o no? Ya tienes perdón. Ya lo tenemos en Cristo. Pero es que para que me conteste tal cosa, no necesitas hacer eso para que Dios responda a tu oración. Amén. Y fíjese nomás, todas esas religiones están enfocadas en, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y tienes que hacer lo otro para que tú entres al cielo. Amén. Y si vemos, el Dios del Islam exige el cumplimiento de una serie de normas y reglas para que ellos logren la salvación. Fíjese nomás, tienen que recitar el Shahada varias veces al día, orar 5 veces cada día, ayunar durante un mes al año. ¿Sí escuchó eso? Es un día que lo hacemos nosotros, ni eso. Ellos, una vez durante un mes por un año, en un año, tienen que hacerlo. Dar limosna y aparte hacer un viaje a la Meca, de perdido una vez en toda su vida. Imagínese. ¿Sabe usted cuáles fueron las últimas palabras de Buda? Los Budas solo señalan el camino. Ustedes trabajen con diligencia para alcanzar la meta. Enfocado en ellos. Los musulmanes enfocados en ellos y los demás lo mismo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Jesucristo apuntó a otro camino. ¿A quién? Yo, dice Jesús. No lo que yo hago, lo que yo les dije, hagan esto. Esa parte dice, no, pero primero soy yo soy el camino, señores, dijo él. Amén. Y aparte nos da una esperanza segura de salvación. Todas las demás, usted estudia cada uno de ellos, ninguno le da ninguna esperanza de seguridad. Si haces esto, a lo mejor no le dan una seguridad, solamente el cristianismo le da esa seguridad. Él es nuestro maestro, nuestra guía, nuestro modelo. Y no es solo un profeta, un predicador o un moralista porque uno siente admiración por él. Es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Amén. Y aparte, su salvación no es lo que yo puedo hacer, es lo que él hizo por mí. Ahí es donde encontramos la salvación. Que aún cristianos creen, yo tengo que hacer buenas obras para que Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿es por obras? No es por obras. Amén. ¿Qué diferencia hay entre los demás fundadores de otras religiones a Jesús? La muerte y la resurrección. Con eso tienes para confirmar y deshacer todo lo demás. Amén. Afirmó ser el Hijo de Dios y vivió una vida sin pecado. De los demás, ni uno dijo, yo soy Dios, yo estoy vivo sin pecado. Ni uno, solamente Jesús. Con eso descarta todo lo demás. Nada más si pensamos, por ejemplo, en Mahoma, el fundador de los musulmanes. Fíjese nomás, si vemos, él más o menos en los últimos 10 años de su vida, estuvo en guerra. Aparte de eso, tuvo muchas mujeres. Él dijo, puedes tener 10 mujeres. Él tuvo más. Aparte de ello, y aparte era borracho, si no me equivoco. Y aparte se relata que violó, como quien dice, su propia ley, asaltando una de las caravanas que venían de la Meca. Fíjese nomás, qué clase de líder, como quien dice, vemos aquí, quiero que hagas esto. Pero yo no necesito hacerlo, pero tú sí. Qué interesante. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el mero mero, imitadme a mí. Él no dijo, no me miren a mí. Todos los demás tú nos mirabas llenos de pecados y defectos. Jesucristo, no. Por eso nació a través del Espíritu Santo, para nacer sin pecado, sin venir con esa naturaleza pecaminosa, hermanos. Qué interesante es Jesús. Él siempre nos dio un ejemplo y él decía, sigan mi ejemplo, mírenme a mí, decía él, ¿no es así? Y fíjese nomás, entre todo eso, todas las religiones están basadas en enseñanzas, ideas, pensamientos, teorías de ellos, y todos ellos están muertos. Que muchas de las religiones ahorita, si usted ve que los musulmanes y todo ello, aún esas personas fueron buenas personas en su tiempo. Yo creo que si las resucitamos y ellos ven lo que están haciendo, esas religiones yo pienso que estarían con la boca abierta como, ¿qué están haciendo?
Ese no era mi punto, ¿verdad? Estoy seguro. Pero están muertos. Pero a diferencia de Jesús, Jesús está vivo. Él dijo que era Dios. Aparte, una convicción de que ningún fundador de otra religión lo dijo. Yo soy Dios. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Tú lo dices? Cuando aquel viene y se postra ante él, ¿verdad? El cuate, ¿verdad? Busque quién es el cuate. Y en la palabra, ¿verdad? Dios mío y Señor mío. No le dijo, no digas eso porque yo no soy Dios. No, nunca negó la adoración. Amén. Así que todo ello confirma que era Dios. El Antiguo Testamento contiene centenares de el Mesías venidero y todas ellas se cumplieron en Cristo Jesús. Fíjese nomás, había profecías de su persona. ¿Había profecías de Mahoma, de Buda, de Confucio, de Marx? No, ni una profecía. De Jesús, todas. Amén. Profecías de su persona, profecías de su venida, de su nacimiento, de su residencia, profesión, propósito, muerte y resurrección. Todas las profecías estaban para Jesús, siglos antes de su nacimiento. Amén. ¿Eso qué está diciendo? Que no es cualquier persona. Amén. Otros líderes religiosos y filosóficos, ninguno ha regresado de la muerte para seguir adelante con su obra como lo hizo Jesús. Él regresó y ¿qué dijo? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ninguno de ellos ha venido Mahoma a decir, raza, ya ven, aquí estoy. Ven, les conviene seguir mis reglas. Ni uno. Amén. Por esa razón es una salvación extraordinaria. Pero tristemente hay algunos que creen que la salvación es universal. ¿Qué significa eso? Que supuestamente todos al final vamos a ser salvos. No, Señor. Dice la palabra en Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha. Sí, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero dice muy delgadita la que lleva a la vida eterna. ¿Qué significa eso? No todos van a ser salvos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entender cómo otros se van a perder. Amén. Aún la palabra también nos dice que un día van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Y en segundo lugar, muchos creen que todas las religiones salvan. No importa la iglesia que vayas. No nos importa. Sí importa porque no todas enseñan la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿sabe usted que ninguna religión salva? Los bautistas no salvan. Los pentecosteses no salvan. Los testigos no salvan. El mormón no salva. Los musulmanes no salvan. Ni una religión salva. Fue como dijo Buda. Ahí está el camino. Síganle. ¿Y quién es el camino? Cristo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la autoridad de Jesús, la única persona aprobada por Dios como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Aparte, muchos creen que sus buenas obras los llevará al cielo. Pero dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿No está diciendo ahí? El que no es parte de tal religión, no. El que no nace de nuevo, tú no vas a ir al cielo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe. Amén. Así que yo creo que usted pueda decir, pastor, yo voy a la iglesia. Eso no importa. Amén. Por ejemplo, si solo te congregas y nada más, se llama religión. Si tú oras, eso se llama rezo. Si tú sirves y nada más, se llama caridad. Si tú amas y nada más, se llama ética. Si tú estudias la Biblia y nada más, se llama lectura. Pero si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, porque el que tiene al Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Ese es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice la palabra, si tú tienes al Espíritu, combinas y obedeces estas 5 cosas en tu vida, yo creo que estoy seguro que eres un verdadero creyente. Amén. Así que entonces las buenas obras cuentan, no, para salvarte no. Las buenas obras no cuentan para salvarte, sino más bien para galardonarte.
Tú haces buenas obras, ¿qué dice Dios? Cuando llegues al cielo, yo te voy a dar un premio por eso bueno que tú hiciste. Te felicito. Pero no te pueden salvar. Porque si fuera por obras, ¿qué dice Jesús? Como dijo Pablo, pues por demás murió Cristo. Pero no, no es así. Así que esta salvación se obtiene por la fe. Así que vemos aquí un nombre extraordinario, una misión extraordinaria y una salvación extraordinaria. Nombre, misión y salvación extraordinaria. Quiero terminar con eso, si nos siguen con la música, muchachos. Quiero que usted medite y reflexione hoy en esta mañana, referente a esto que le he compartido. Se pisan algunos talones por ahí porque es que yo creo así, yo creo así, pastor. No, ¿qué es lo que dice la palabra? Y ¿sabes qué? Aún dijo Jesús, un día dice, en el día del juicio dice, ella, la Biblia dice, ella te va a juzgar. Así que tienes que conocerla. No porque tú estés en tal religión significa que sea lo verdadero y aprobado por Dios. Amén. Así que tú tienes que asegurarte, Señor, ¿yo he sido perdonado? Señor, ¿yo realmente soy salvo o no soy salvo, Señor? Medita y piensa. ¿Estás seguro de que tú tienes a Cristo en tu corazón? No importa si eres musulmán, si eres testigo, si eres mormón, si no tienes a Cristo, estás perdido. Cumple todas las reglas de tu religión y cumplirlas no te va a llevar al cielo. Solamente el perdón de Dios puede llevarte al cielo. Y termino con esto. Una ocasión un padre y su hijo se disgustaron. Estaban pelea y pelea los dos ahí en Madrid, España. Y a consecuencia de tanta discusión, de tanta pelea entre los dos, al final el hijo se enoja y se molesta y dice, papá, me voy de la casa. Y agarra sus maletas, agarra sus cosas, da el portón y ¡fum! Se va el muchacho. Y nunca más quiero verte, le dice el hijo al papá. Pasa el tiempo y el papá extrañaba mucho a su hijo. Quería ver a su hijo, quería abrazarlo, quería verlo. Y se puso a reflexionar sobre lo que había sucedido. Y dijo, ay, tengo una buena idea. Va al periódico ahí de su pueblo y va y publica una noticia ahí en el periódico. Y el anuncio decía, Paco, un nombre muy común ahí en España. Y decía, Paco, ven a verme al Hotel Montana el próximo martes al mediodía. Fue lo que él puso ahí en ese periódico nada más. Se llega el día de la cita y el padre va y llega a ese Hotel Montana. Pero ¿sabe qué era lo interesante? Tuvo que abrirse paso entre una multitud de jóvenes llamados Pacos, que en el fondo de su corazón todos querían reconciliarse con su padre. Yo creo que así como ese Paco, hay muchos Pacos con otros nombres que también quieren y necesitan reconciliarse con su Padre, nuestro Padre Celestial. Tal vez tú no lo has hecho. Tal vez tú no has entregado tu vida a Jesús. Si tú no lo has entregado tu vida a Jesús, tú no estás reconciliado con Dios. Así que cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir perdón a Dios. Si en esta mañana tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, haz esta oración y di, Señor Jesús, gracias, Señor, por morir por mí. Gracias, Señor, que por creer en ti, tener fe en ti, Señor, puedo ser salvo. Te recibo, Señor. Creo en ti. Quiero que me perdones y quiero que me salves. Entra a mi corazón, Señor. Entrego mi vida a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, que es luz, podemos entender y saber muchas cosas, Señor. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo a tu pueblo, Señor. Un nombre extraordinario, Señor, una misión extraordinaria y una salvación extraordinaria, Señor. Eres único, Señor. Y gracias te damos que nos amas, que diste tu vida en la cruz para perdonarnos. Y nuestra parte, Señor, es creer y recibirte, Señor. Que en esos tiempos, Señor, de Navidad, realmente, Señor, reconozcamos que tú eres el único Dios verdadero, que eres el único Salvador verdadero, Señor. Y rogamos, Señor, para que las personas, la gente, realmente puedan, Señor, poner su mirada en ti y entregar su vida a ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.